En el marco de la Semana Estudios que organiza anualmente el Departamento Académico de Estudios Generales y en coincidencia afortunada con el 40 aniversario de la publicación de la revista Estudios, Historia, Literatura, Filosofía, de manera ininterrumpida y en los formatos tradicionales de papel y también disponible en versión digital. Es un gusto para este departamento dar la bienvenida a la presentación de una obra singularísima, obra de Ernesto Priani, aquí presente, quien será acompañado de Renato Sales, quien comentará el contenido y las impresiones de esta obra. Procedo a dar alguna semblanza, alguna palabra sobre las personas que me acompañan en la mesa. Ernesto Priani es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Filósofo, escritor y humanista, se ha ocupado en reflexionar sobre algunos de los fenómenos en los que la realidad se transfigura en otra distinta. La magia, el sueño, los objetos digitales. Entre sus libros se encuentran Una mirada al libro electrónico, en coautoría con Isabel Galina, Magia y hermetismo, de espíritus y fantasmas. Asimismo, nos acompaña Renato Sales, quien es abogado, ensayista, poeta, editorialista, y ha sabido conciliar horizontes muy diversos del quehacer humano. Nos da muchísimo gusto para refrendar que las humanidades no conocen límites y sirven donde quiera que haga falta. Por eso es que Renato ha ocupado diversos cargos públicos en el gobierno de la República Mexicana, en el gobierno del entonces Distrito Federal y en el gobierno del Estado de Campeche. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios en Filosofía por la UNAM. Es autor de los libros Ejecutorias, no sé si en sentido jurídico, no, poemas. Para que partan los pájaros, Ver, Pensar y Actuar, y uno más reciente que reúne sus ensayos y artículos. Entonces, me parece que lo más esperado es que Renato presente el texto que nos ocupa, una edición muy hermosa, inquietante desde el principio. Exigí poder tener la oportunidad de acercarme a la obra y me parece fascinante, solo como preámbulo a lo que Renato tendrá para advertir al respecto de esta obra que, por principio de cuentas, ya voy recomendando. Adelante, Renato. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Es un privilegio, un gusto estar aquí en Mérida. Y bueno, leeré un texto que escribí sobre los instrumentos de la noche. Decía yo a Ernesto que desde el título, es un título hermoso, es un título sugerente, los instrumentos de la noche. Dice Albert Beguín en El alma romántica y el sueño, que toda época del pensamiento humano podría definirse de manera suficientemente profunda por las relaciones que establece entre el sueño y la vigilia. ¿Soy yo el que sueña en la noche? ¿O bien me he convertido en un teatro en que alguien o algo presenta sus espectáculos, ora ridículos, ora llenos de una inexplicable cordura? Se pregunta Beguín. Yo hace unos meses soñé que despertaba en una ciudad que no conozco. O sea, sabía que era Lisboa, pero no sabía por qué sabía que era Lisboa. Y me encontraba en un pequeño cuarto, en un hotel, cuarto muy, muy pequeño, una mesa, una silla, ni un solo cuadro en una pared blanca, un microbaño. Y entonces despierto y reviso y no tengo ni papeles, no tengo documentos, ninguno, pasaporte, nada. Pero allá no tengo mi celular. Y lo que me angustia en ese momento no es no es carecer del pasaporte y de los documentos, sino no tener el teléfono celular. Entonces le decía eso, bueno, es justo
una irrupción, la emergencia desde Nietzsche, ¿no? Desde Agamben, de un artilugio. Surge en el sueño un aparato celular. Y la angustia no es por el pasaporte, que en todo caso debiera ser así, voy al consulado, en fin, es dónde está. Y recordaba yo con detalle las características de mi aparato. Y veo ahora el sueño, pues desde el texto que nos convoca, ¿no? Y reflexiona uno sobre la irrupción de estos artefactos, de la técnica. ¿Cuántos aparatos necesitábamos hace 25 años que están ahora dentro del teléfono celular? O sea, para la brújula, tornamesa, cuando decimos tornamesa ya no nos entienden, pero la grabadora, el despertador, en fin, llenaríamos esta mesa con lo que alguien decía, en un teléfono celular tenemos ahora lo que, de memoria, lo que necesitó la NASA para enviar al hombre a la luna, que eran 2 habitaciones repletas de computadoras. Tiene más memoria un aparato de estos que esa computadora que llevó en 1969 al hombre a la luna. Pues después de leer Los instrumentos de la noche de Ernesto Priani, vemos ahora que la irrupción de las imágenes tecnológicas en el campo onírico, primero, y el desarrollo de su historia, en segundo lugar, muestran que existe un proceso constante de renovación de las imágenes con las que soñamos y sus respectivos significados. Es decir, el mundo de los sueños no está ni cerrado, ni reducido a unas cuantas imágenes de unos cuantos sentidos, sino que es abierto y en permanente renovación, y por lo mismo está sujeto a la revisión de su pasado. Y es lo que hace Ernesto en este texto, una revisión puntual de la historia de estas emergencias, de cómo surgen los objetos en esta que llamábamos la patria difusa de los muertos. Emergencia de erupción desde la lectura de Agamben, de Nietzsche, para caracterizar el momento que precede a la aparición de un fenómeno en el tiempo, la metamorfosis de las imágenes. ¿En qué momento nace una imagen? Y dice Ernesto con Marcelo Ficino, en 3 mundos: el ideal, el material y ese mundo simulacro en el que viven estas imágenes al que se accede desde el sueño, que es puente para los sueños. ¿Qué mejor lugar, dice, para indagar la irrupción, la emergencia de las imágenes que el sueño, al mismo tiempo abismo hacia profundidades ignotas y pasaje y tránsito hacia la claridad? Por eso Los instrumentos de la noche es un recorrido por momentos clave precisamente en este transitar, en esta irrupción de objetos en la historia de los sueños y la vida que asumen en la patria de los vivos, desde Artemidoro de Dales hasta Freud, Swedenborg, Walter Benjamin, Agamben, descubrir cómo estas imágenes tecnológicas se asumen como metáforas de la época y simultáneamente como la expresión viva de las personas que lo sueñan. Divide el libro en 5 capítulos: interpretación, registro, observación, análisis, objetos, signos, significados. Y los que componen estos 5 capítulos vienen a ser mapa y territorio. Mapa porque dibujan la ruta por la que los sueños se soñaron, y territorio porque asistimos a este recuento onírico y al peso que en la historia tiene el sueño, como fuente de verdad y de futuro, como mera excrescencia fisiológica en tanto llave interpretativa del deseo, desde el trípode de Artemidoro, los puentes, la jeringa de Irma, los libros en Descartes, Lichtenberg, Freud y Walter Benjamin. En Infancia e Historia, Agamben habla de la noche oscura de Descartes, está aludiendo sin duda a San Juan de la Cruz, en una noche oscura, con ansias en amores inflamadas. Y la proximidad entre la experiencia cartesiana del ego cogito y la experiencia mística es más concreta de lo que se podría imaginar. Disponemos de las notas de Descartes, conocidas como olímpicas, en las que refiere cómo había empezado a comprender el fundamento de un descubrimiento maravilloso. Según Bayet, el primer biógrafo de Descartes, transcribe esas notas en estilo indirecto el 10 de noviembre de 1619, habiéndose dormido lleno de entusiasmo y ocupado por la idea de qué sería, había hallado el fundamento de la ciencia maravillosa. Descartes tuvo 3 sueños consecutivos en una sola noche, que pensó que solo podían haberle sido enviados desde lo alto. Mientras todavía estaba soñando, Descartes empezó a interpretar él mismo su sueño.
Al despertarse, continuó la interpretación sin emoción y con los ojos abiertos. Es decir, sueña e interpreta el sueño. De acá sueña con libros, los analiza, y dice ahí Ernesto, los analiza como señales de sabiduría, pero a todo el sueño como un dispositivo de verdad. Dice, aunque sea a través de un atisbo, es posible ver cómo los sueños ahora se alimentan de las inquietudes y las preocupaciones individuales y revelan aspectos de los que puede hacer su propia interpretación del soñante, porque se refieren a él mismo. Y los sueños son ciertamente más que eventos en la noche. Historia, filosofía, biología, psiquiatría, tecnología concurren, lo sabemos, y literatura, por supuesto, para su exploración. Y así en el siglo II de nuestra era, relata Ernesto, en un momento ya tardío de la cultura antigua, la interpretación de los sueños de Artemidoro de Dalis constituye el momento en que la onirocrítica emerge a la conciencia y a la historia de Occidente como práctica organizada y descrita para convertirse en una suerte de motivo que, como en toda pieza orquestal, vuelve una y otra vez por la vía de migraciones, descubrimientos y traducciones a lo largo de toda la historia. Los sueños son, antes del cristianismo, vehículos que usa el alma para el conocimiento del porvenir, instrumentos espirituales que se emplean para descifrar el futuro. Objetos como el trípode y el puente, la mudanza de los baños son materia de Artemidoro. Los libros como objeto valiosísimo, habría que recuperar el Bene Vallejo, símbolo de prosperidad y conocimiento, vendrán con Cardano. Por eso lo critica Thomas Nash en Los terrores de la noche, para afirmar un sueño no es nada más que podredumbre burbujeante, espuma de la imaginación que el día ha dejado sin digerir, o los restos del banquete de una imaginación ociosa. Swedenborg sueña con monedas, con vasos de plata, con pañuelos, con vino, con chocolates, con juegos de mesa como el bagamon, que debe ser la irrupción de un juego en ese momento, ¿no? Porque las reglas del bagamon se codifican en 1743. Ya se jugaba el juego, pero las reglas se codifican en 1740. Bueno, ya el ajedrez ya estaba codificado. Eso. Sueña con máquinas movidas por ruedas, aspas que llenen, carruajes que corren hacia un lago. Los objetos son algo más que una metáfora. Los vemos convertidos en un poderoso recurso onírico para mostrar la manera en que se agitan los pensamientos, como máquinas que tienen su propio impulso. Y Ernesto Priani, en observación, da cuenta de los Sadelbuca, el libro de saldos del profesor de matemáticas Georg Christoph Lichtenberg, que mira sus sueños como objetos que merecen ser contemplados siempre con un poco de sorpresa y extrañeza, como formas peculiares, aunque la psique opera y poniendo énfasis en las emociones que estos sueños producen en quien los sueña. Surge en Lichtenberg una idea esencial. El sueño es un espejo. Ahí nos miramos reflejados. La espalda, dice Lichtenberg, solo puedes verla tú con un espejo. Tu espalda solamente la conoces por el espejo. Si los hombres, dice, contaran sus sueños con sinceridad, estos revelarían mucho más de su carácter que su rostro. En él importa el sueño, pero también cómo es narrado el sueño, el estilo de contar el sueño. Y ya para Freud, en obra capital y semicolectiva, que es algo que observa Ernesto, que es una obra construida semicolectivamente en la interpretación de los sueños, todos los sueños tendrían como intención el cumplimiento de un deseo. Para Freud, los sueños no revelan ni el futuro, ni el temperamento, ni el carácter, porque de hecho no revelan nada en absoluto. Al contrario, el sueño es un mecanismo de ocultamiento, es un velo, y solo un proceso de análisis llevado a cabo a posteriori durante la vigilia es capaz de descubrir lo que ha ocultado. Así con Freud, el lápiz es falo, el cuaderno vagina, un bosque espeso es el pubis, los escalones son el coito, y buena parte de las máquinas son genitales. Si tiene orificios, vagina, si tiene, es falo. No basta pues es una simplificación extrema, obviamente. No basta pues con despertar y recordar con Freud. Solo se despierta realmente a ojos de Freud después del análisis. En cambio, para Walter Benjamin, fue un personaje, Walter Benjamin, muchas razones. Sumido en los estertores de la República de Weimar, en la irrupción del nacionalsocialismo, los sueños se convierten en elementos de la vida colectiva. Tanto en Calle de Sentido Único como en Infancia en Berlín, el sueño no es solo de quien lo sueña, es un acontecimiento histórico. Dice Ernesto, Benjamin tiene una posición semejante a la de Freud en algunos aspectos clave.
El sueño es un enigma al que solo tenemos acceso cuando transitamos hacia la conciencia. Su sentido permanece oculto en tanto que no podamos explorarlo, mutando continuamente su sentido, hasta que se abra paso a lo colectivo y a la conciencia del paso de la historia. Sueño con trenes nocturnos, con libros, con sábanas, con artefactos. Emerge el celular, la inteligencia artificial, el robot de Tesla. Se ensoñarán los androides con ovejas eléctricas, preguntaba Philip K. Dick, en la película que dice da pie a Blade Runner, esa maravillosa película de Ridley Scott. Creo que hay 5 versiones o 7 versiones, no sé cuántas hay de Blade Runner. Pero su incursión en el mundo, ¿al rato soñaremos con robots? Su trance, como los baños de Artemidoro, determinarán su significado. Son parte de nosotros, dice Ernesto, de nuestro tiempo, de la historia. Y en algún libro de Augusto Monterroso, que Prián y yo leímos hace muchísimos años, aparece esa cita de Chuang-Tzu con la que quiero concluir este comentario, que da pie y da idea del misterio, a final de cuentas, ¿no? De nuestra condición. Chou soñó que era una mariposa. Despertó y era palpablemente Chou. No supo si era Chou que había soñado que era una mariposa o una mariposa soñando que era Chou. Gracias. Ernesto, me parece que se obliga una reacción de tu parte, que incluya pues algunas experiencias sobre el trabajo en vigilia de elaborar este libro, que por cierto, según confiesas en la última parte, fue concluido en la pandemia, que para muchos fue una pesadilla. Sí, para mí fue una bendición, para colectivo. Pero sí, en efecto, comenzaré quizás por esa parte. Es un libro que es una experiencia muy particular, porque comencé escribiéndolo como un libro académico, con intenciones muy académicas, es decir, abundantes citas, un aparato crítico, y que en algún punto me di cuenta que no quería escribirlo así, que lo quería escribir de otra manera. Entonces fue también un proceso como de desaprendizaje, de escribir textos académicos a pasar a escribir un texto que no es académico, que básicamente lo que pretende es eso, comunicar toda una exploración acerca de la historia de los sueños a partir de la pregunta de qué pasa cuando soñamos con tecnología. Por eso el énfasis está puesto en estos objetos y en estos instrumentos que tienen, digamos, dos implicaciones profundas. Una es que son históricos. Es decir, cuando Freud sueña con una jeringa, la jeringa tiene 50 años de ser inventada. Cuando Descartes sueña con los libros, sueña con libros muy específicos, es decir, es la época de Descartes cuando los libros se hacen pequeños y se publican ya en formatos de bolsillo, y sueña con libros que tienen específicamente esas características, y además sueña con libros que son antologías, porque es la época en que por primera vez se hacen antologías, por ejemplo, en su caso de poesía clásica griega, ¿no? Que es exactamente con lo que sueña, ¿no? Y así va pasando con cada uno de los soñantes que elegí estudiar, porque me interesaba justo ese anclaje con la historia, con la parte temporal, porque los sueños tradicionalmente han sido examinados desde la parte como atemporal, esta conexión con ya sea con Dios, con un más allá, o simple y sencillamente, como pensaba Jung, con los arquetipos que no tienen ninguna temporalidad clara, ¿no? Y a mí me interesaba, siguiendo una frase que el propio Benjamin me proporciona, él comenta que ya nadie sueña con la flor azul con la que soñaba Novalis, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces dice, da a entender que el sueño también es histórico, ¿no? Que también marca una época. Y entonces, un poco yo me adentré a tratar de contar la historia de estos episodios nocturnos,
Y poco a poco me di cuenta que también estaba haciendo una historia de cómo se registran los sueños. Porque, por supuesto, no solo el sueño es distinto, sino que al sueño solo podemos acceder los demás a través de su registro, ¿no? Entonces, ¿cuándo se empiezan a registrar? ¿De qué manera lo registran? Entonces, por ejemplo, yo hice una excepción con Descartes, porque Descartes no lo registra, aunque a todo mundo se los platicaba. Entonces dije, bueno, ok, pues consideremos lo que sí lo registran. Pero con excepción de él, es muy interesante ver, por ejemplo, la conexión que hay del registro del sueño con el nacimiento del protestantismo, porque el protestantismo, curiosamente, lleva un registro puntual el vicario lleva un registro puntual de todo lo que le ocurre a él, a su familia y a la comunidad. Y hay vicarios que registran los sueños, porque los sueños forman parte, y Jacques Rosselin es uno de ellos. Es un vicario que no solo anota las fechas de nacimientos de la feligresía en una obra que se conserva, sino que además va anotando sus sueños, anota 78 sueños. Y es muy interesante el lugar en que lo hace, la brevedad con que lo hace, porque esos sueños están metidos junto con, pues eso, ¿no? Actas de nacimiento, actas de defunción, compras en el mercado, el clima. De hecho, su diario es particularmente famoso porque es un registro del clima durante 40 años en un poblado específico de Inglaterra. Y entonces se le ha estudiado mucho por eso, ¿no? Y por eso incluso se puede acceder vía web a y entonces, claro, el registro se vuelve un instrumento muy interesante de seguir también, porque desde este registro que hacen los protestantes, de hecho casi todos los autores son protestantes en realidad, o anglicanos, en algunos casos, porque el cristianismo tiene una posición hostil frente a los sueños y no salvo algunos pocos, que son obviamente los sueños que revelan alguna verdad y que están reservados para aquellos que tienen algún grado de santidad. En realidad los sueños siempre han sido considerados como eso, ¿no? Como lo que dice Thomas Nash, ¿no? Excrescencias, pos de la mente, ¿no? Y entonces, claro, es muy interesante ver que los registros son muy distintos, son muy diferentes los lugares, es decir, los cuadernos de saldo de Lichtenberg, pero luego también los papeles sueltos de Robert Sudley, que es un poeta inglés, Freud, la cosa rarísima que hace con sus sueños para convertirlos como en un caso médico, y Benjamin, que los incorpora a sus obras filosófico-literarias. Entonces, toda esta manera de ser públicos los diarios de sueños o las consignaciones de sueño forma parte de esta historia, ¿no? Porque finalmente también comparto con Benjamin la idea de que hacerlos públicos es el momento más importante, ¿no? La diferencia, porque también en eso hay una diferencia, es que la mayor parte de los autores lo que quieren es consignar el sueño como fue soñado, y Benjamin es muy interesante porque Benjamin no quiere hacer eso. Benjamin lo que quiere es como interpretar una y otra vez, es decir, escribir una y otra vez el sueño, exacto, porque hay muchas versiones de un sueño en particular, y casi con el fantasma hay como 7 versiones publicadas además, o sea, no solo personales, sino publicadas en revistas y en libros, y es muy interesante que lo haga, porque rompe con esta idea de que el sueño, digamos, de que tenemos que despertar y escribirlo inmediatamente porque ese es el momento de la verdad. Él cree que el momento de la verdad es cuando uno está plenamente consciente y lo escribe con la plenitud de la conciencia y quiere indagar su significado. De manera que, bueno, el libro estaba como inconcluso cuando nos alcanzó la pandemia, y la pandemia abrió un espacio increíble para poder escribir, ¿no? En el aislamiento en que vivimos, una de las cosas que se podía hacer sin correr riesgos era escribir.
Y entonces, y comer, sí, exacto, esa era la otra. Pero yo tenía más sospechas a la hora de comer. Bueno, Pero, y entonces, bueno, no, la concluí justo al final de la pandemia y me parece que, y lo consigné porque me parecía importante, o sea, es un evento demasiado importante en nuestras vidas y en la humanidad y tiene como este otro aspecto de poder abrir la puerta a cosas creativas. Yo estoy convencido que hay muchos libros que se escribieron o se terminaron durante la pandemia y consignarlo puede ser interesante, un poco pensando, por supuesto, en este caso en Boccaccio, que claro, escribe su Decamerón pensando en las historias que se contaban cuando, en fin, como nosotros esperaban fuera de la ciudad para no contagiarse de la epidemia, ¿no? Entonces, es sobre todo eso, es un libro que combina tres de mis inquietudes principales. Una es estos temas que son fronterizos, que siempre tienen, es decir, que no son plenamente racionales, como el sueño, como la magia. Y yo sigo pensando que ahora la tecnología digital tiene esa connotación porque duplica la realidad, pero la duplica de manera inexacta y nos genera muchos problemas, ¿no? Yo no sé si ustedes les han preguntado a una inteligencia artificial que sabe de uno, sí, pero es muy inquietante. Es muy inquietante. Entonces, entonces combina este interés por el contacto con lo que es difícil de hacer, con la historia, porque a mí me parece que una cosa que intelectualmente responsable es pensar históricamente, que a veces se omite y se deja de lado y se afirman cosas que luego cuando uno pone en su dimensión histórica cambia radicalmente. Que uno se da cuenta que sí, hubo un tiempo en que se pensaba eso, pero no siempre se pensó así, etcétera. Y finalmente, la otra cosa que intento reivindicar en el libro, aunque no expresamente, pero es una voluntad que está ahí, es que yo creo que el psicoanálisis, las terapias psicológicas secuestraron los sueños, ¿no? Y entonces se convirtieron en agentes de verdad. No hay que irle a contar el sueño a ellos para que nos digan qué significan los sueños y nos digan si forma parte de nuestra deseos. Sí, de nuestra esquizofrenia o de nuestra neurosis o lo que fuera, ¿no? Y cuando antes, como podemos ver por el libro, ha sido un recurso muy rico para contar nuestra relación con el mundo, pensando como humanidad, ¿no? O sea, a través de los sueños nos representamos a nosotros, nos cambiamos, mutamos, y esa parte es la que y además los escribimos, ¿no? Y hay una enorme riqueza en la escritura de los sueños, como se puede ver. Yo disfruté, o sea, para mí leer diarios de sueños es increíble, son increíbles. Schrodenberg son 120 páginas de sueños escritos así, en una fiebre enloquecida durante un año, porque va a dar lugar a una religión, ¿no? Y entonces está viviendo quién sabe qué cosa ahí, y entonces en fin, uno ve muchas cosas, ve que juegan, ve que beben, uno entiende que comen, cuáles son sus relaciones con las personas. Lichtenberg se asombra que sueña con su mamá todo el tiempo, ¿no? Y conoce. Ya está muerta. Ya está Sí, muerta. ya está muerta. Se lo dice en el sueño. Ya te moriste. Exacto, entonces es apasionante, ¿no? Esto ya no entró en el libro, pero justo le venía contando a Renato que hay una correspondencia entre John Adams y Benjamin Rush, se llaman, o sea, el segundo presidente de Estados Unidos y un amigo suyo que es médico, y esa correspondencia se cuentan sueños, uno y otro cuentan sueños, es algo sobre lo que volveré ahora, porque nos habla, digamos, también de estos espacios. Me recuerda un poco como los diarios espiritistas de Madero, ¿no? Estas cosas que se meten en la vida política, determinan cosas políticas porque son dichas a través de sueños o a través de, en este caso, del espíritu del hermano de Madero, que decía cosas, ¿no? Entonces, bueno,
me parece que hay que volver a los sueños y hay que volver a escribir los sueños, hay que soñar. Muchas gracias, Ernesto. Si me permite, si quisiera Claro. ahora una reacción Claro, al, sí. al tener este contacto con el texto y pues natural. Procedo a hacer una amplia recomendación sobre su adquisición y lectura. No es un texto aburrido, no es un texto lleno de jactancia y dificultad para llenarnos con datos diversos. Efectivamente, no es un texto académico, es un texto amigable para la vigilia. No produce el sueño. No, exacto. Exacto, sueños después. Sí. Pero con esa gracia que tienen pocas plumas para vincular el dato preciso, el examen del personaje, del argumento, del contexto, para llevarlo a una cadena argumentativa que bien ha señalado y reseñado Renato. Pero como quien se acerca a esta obra, que además, primer hallazgo, yo daba gracias a los dioses por la pertinencia de esta obra en el contexto de la Semana de Estudios. Encontramos literatura, encontramos filosofía, encontramos historia, no había más que pedir. Y desde una lógica enteramente humana, y tan humana y a veces tan censurada incluso por el propio soñante como el propio sueño. Yo celebro que estas personas hayan tenido los arrestos para contar sus sueños o contarnos lo que les pareció bien. Pero la segunda observación que quería señalar, y esta es o es una inferencia a partir de la impresión que me dio esta obra, quería yo preguntarle al autor, y es el privilegio de estar en esta mesa, sí, el interés por las cosas vinculadas o retratadas o representadas en los sueños, que para el caso de la jeringa, pues es bastante circunscrito el límite de lo que puede y no esperarse de la jeringa, que era bastante para aquella época. Pero cuando tenemos objetos que se van a los sueños con una capacidad para dialogar, para desafiar, para corregir, o cuando vamos a almacenar la vida, la memoria, e incluso construir mediante algoritmos resoluciones interpretativas sobre la vida, me espanto cuando observo como un performance involuntario que tenemos aquí enfrente esta cosa que dice Logitech, el logos y la tecnología. Sí, claro. Metidos Aquí enfrente. Ante nosotros como testigo. Ahorita nos desconocemos absolutamente para qué sirve. Exacto. ¿Para qué sirve este botón? Pero seguro alguien sabe. Y lo que yo quería preguntar, Ernesto, es si a lo largo de la obra vemos la relación que tienen los objetos como una especie de puentes entre la vigilia y el sueño, particularmente objetos tecnológicos. ¿Qué impresión te da o qué siguiente paso en tus posibilidades en la escritura está la consideración de los objetos tecnológicos contemporáneos que reclaman como nunca antes la sangre de los vivos, como decía Mark Bloch, y que son capaces, dicen, en el Internet de las cosas, de dialogar entre ellos, de resolver problemas entre ellos, no sé si de soñar entre ellos o para ellos, preservar y seleccionar memorias, reproducirlas, alterarlas. Y eso, ¿en qué lugar ocupa al soñante? Es que digamos, efectivamente los objetos tecnológicos son un puente entre la vigilia y el sueño, porque aparecen en los dos lugares, aunque aparecen con significados distintos. A mí me gusta mucho el ejemplo del puente que usa Artemidoro, porque Artemidoro dice, bueno, un puente, ¿para qué sirve el puente? Para cruzar el río, pero si alguien sueña que es un puente, es que lo pisa. Y entonces Pasan por encima. exacto, que le pasan por encima, es que le va a ir muy mal, etc., ¿no? Entonces, esta duplicidad, digamos, de la adquisición del significado del objeto en los sueños es el que me parece, es como la otra forma en que exploramos los objetos tecnológicos. El sueño de Renato, que sueña que no encuentra su teléfono celular y se angustia, a pesar de que está en una ciudad que no conoce,
y que no tiene ningún otro documento, porque lo único que le preocupa es, ¿no? Es el celular. Es una forma de cómo le damos significado a este objeto más allá de lo que el objeto realmente es y del uso que realmente le damos al objeto. Y es una forma de explorarlo también. Yo he tenido sueños parecidos, pero mi sueño era mucho más específico, porque yo soñaba que estaba en una calle y el Google Maps no me abría. Y entonces no podía saber dónde estaba ni dónde encontrar. Y entonces, pero a mí lo que me impresionaba era la vinculación ya no solo con el objeto del teléfono, sino con el app que no abre, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso puede concentrar, ¿no? O sea, la idea de que... No, y la personalización de la aplicación. Exacto. El Google Maps. Exacto, no quiere, no me deja, no me permite. Exacto, no me permite, ¿no? Pero lo peor de todo era esta relación de yo sé en qué calle estoy, pero no sé en qué calle estoy, ¿no? Y entonces, a mí me parece que ahora vamos a empezar a vivir cosas que no esperábamos. Por supuesto, ¿no? Porque lo que hay ahí es es eso, ¿no? Una tecnología cuyas consecuencias no conocemos, pero que no solo la vamos a empezar a soñar, sino que me parece muy pertinente la pregunta de si no van a comenzar a soñar, ¿no? Mi experiencia, hasta donde yo tengo experiencia con las inteligencias artificiales, es muy chistoso que digan que alucinan, porque eso está a un paso de decir que sueñan. Porque por lo menos, sí, por eso, porque por lo menos los psiquiatras, los primeros psiquiatras franceses, lo que creen que es lo que lleva Freud, lo que creen es que el sueño es una alucinación. Y entonces, claro, si las máquinas alucinan, los siguientes que sueñan. Los siguientes que sueñan. Los siguientes que den cuenta de lo que alucinan. Bueno, de hecho, dan cuenta de lo que alucinan, ¿no? Entonces, casi tenemos sueños ahí, ¿no? Pero será interesante, o sea, justo por eso yo creo que hay que seguir soñando, porque eso, de todas maneras, va a ser una característica puramente humana. O sea, las máquinas soñarán como máquinas. Y siguiente escena, somos unos píxeles reproduciendo la imagen. Exacto. O somos el sueño de esas máquinas. Entonces, ya, peor aún. Que de hecho nos están grabando. Exacto. Nos están escuchando, ¿no? Nos están representando. El Logitech. Sí, Y además que dijiste muy bien, conjunta logos con técnicos. Ahí. Por favor, Carlos. Muchísimas gracias por las intervenciones. Creo que si te acercas un poco para que te capte El Logitech. Bueno, alguien por ahí tenía ciertas reservas, sospechas sobre el contenido del libro y leí una pequeña reseña y se me hizo increíblemente interesante cómo alguien puede llegar a poner atención en eso, ¿no? Ya lo dijiste un poquito, bueno, son tus áreas, ¿no? La magia, el sueño, cuestiones no racionales, ¿no? Pero, vaya, la pregunta realmente es morbosa, pues, ¿no? Uno lee la biografía de alguien y pues de repente, pues Descartes tuvo un sueño. Bueno, lo pasas de largo, ¿no? Pero de repente dices, esto es interesante, ¿no? Y de todas las cosas que dice Descartes, te llama la atención el libro, ¿no? Y de repente, de todos los sueños de Freud, te llama la atención la jeringa, ¿no? Porque vaya, a lo mejor hay otro libro sobre, o no sé, hay otro, a ver, seguramente va a haber, no sé, sobre otros autores, mencionaste, por ejemplo, esos que descubriste después, ¿no? Seguramente va a haber otro tomo. Yo espero, sí. En fin, pero de repente puede ser, no sé, como tú decías, puede ser la ropa, puede ser la comida, puede ser el vínculo familiar con las personas, con los días. O sea, se abre un mundo absolutamente enorme, ¿no? ¿Por qué te llamó la atención los objetos tecnológicos? Y tú aclaras que, bueno,
no te interesa demasiado la cuestión psicoanalítica, ¿no? Y me parece bien, me parece sano, pero sueñan con objetos tecnológicos. ¿Qué? Dice algo, no dice nada, dice solamente sobre el autor. Hay que fijarse en los sueños, no, si sueño con, no sé, con un reloj, aguas, ¿qué es lo que quieres compartir con él? Yo lo voy a leer, o sea, definitivamente lo voy a leer a ver, ¿qué pasó aquí, no? Porque también se ve que lo escribes así muy rico, muy sabroso, ¿no? Pero ¿quieres compartir con el autor que la gente sueña, digo, con el lector que la gente sueña, o que algunas personas que para ti son importantes, o que simplemente encontraste, ¿no? Dentro de tus ideas, te encontraste, sueñan con objetos tecnológicos? Es algo que hay que saber porque es interesante saber. ¿Hay algo más ahí? Es que es una pista. O sea, que sueñen con un objeto tecnológico es una pista. Okay. Ahora, ¿una pista de qué? Bueno, ¿a qué te lleva? ¿No? Te lleva primero un poco a saber cómo lo entiende. O sea, no solo cuál es el objeto y cuál podría ser la historia del objeto y por qué eventualmente está el objeto ahí. Por ejemplo, en el caso de Freud, yo sí me puse a ver, ok, ¿cuándo se inventó la jeringa? ¿Quién participó en porque el sueño de Freud es complicadísimo? No solo sueña con la jeringa, sino que sueña con una fórmula química del producto que le inyectó, ¿no? Es un sueño complicadísimo. Entonces, sí, no, la dentadura postiza, este sueño, pues, siempre, no, bueno, en fin, ¿no? Y entonces, claro, yo me puse, por un lado, a averiguar, pues qué tan próximo, qué tan lejano al sueño estaba la posibilidad de ese objeto. Y normalmente son relativamente próximos, es decir, no es que no podamos hoy soñar con jeringas, sino que nuestras jeringas tendrán otro significado completamente distinto porque no eran como la enorme novedad médica que eran en la época de Freud, ¿no? Y Freud lo interpreta como el psicoanálisis. O sea, es el sueño fundador del psicoanálisis. Y entonces, claro, la jeringa, que es la novedad tecnológica del momento, es una imagen del psicoanálisis que para Freud es la gran innovación médica del momento, ¿no? Entonces, es una pista que te lleva un poco a ver, a conectar estos puntos, ¿no? Y esto se repite en sí, todos los casos, o sea, te das cuenta, por ejemplo, hay un sueño muy raro de Swedenborg que sueña con dos carruajes que corren simultáneamente. Y entonces él lo interpreta como que ya debe de dejar de tomar notas y ponerse a escribir. Entonces, porque claro, lo que hace es, pero ¿cómo? ¿Por qué hace eso? ¿No? Y entonces, claro, es la idea de, digamos, él imagina que sus notas son cosas que se mueven hacia una dirección que no controla y que no tiene forma de controlar y que entonces le piden que ponga orden, que ponga freno, que se baje, que deje de competir entre sus cosas, ¿no? Y entonces te digo, soñar con objetos tecnológicos me pareció que era una pista como para conectar cosas a través de los sueños que no me la daba nada más, ¿no? O sea, yo quería escribir sobre los sueños, pero no encontraba realmente cómo, bueno, por dónde y cómo decir algo que no sea un poco lo que la literatura tradicional sobre los sueños hay, sino, a ver, hay algo más allí, debe de haber algo más, porque seguimos soñando, y lo consignamos y lo escribimos, ¿no? Y luego, efectivamente, lo que apareció en el libro fue lo que encontré, porque además en la pandemia era lo que encontrabas en internet, punto, ¿no? Y es bastante rico. Luego he seguido encontrando cosas y no me seguí por el siglo XX porque el siglo XX es increíblemente el siglo de los sueños. Gracias, obviamente, a Freud. No solo a Freud, sino a Jung, a Benjamin y luego a todos, ¿no? Adorno tiene un diario de sueños, Graham Greene tiene un diario de sueños, Fellini tiene un diario de sueños en 4 volúmenes, sí, con dibujos, es una belleza increíble,
yo no me lo traje de Italia porque Eran 4. no, era una cosa así. Era un solo volumen así. Dije, no, pues es nada más, me va a costar. Sí. Dije, no me lo va a traer. Pero ahora ya lo sacaron digitales en 4 volúmenes, entonces ya los tengo. Pero es increíble la cantidad de libros sobre sueños que hay, ¿no? Y los de Bellini son muy interesantes, porque además son muy cinematográficos, en fin, ¿no? Entonces sirve para, la tecnología sirve eso. Lo que para, Herzog en su biografía para, también debe de tener, en fin. No, hay... Me ha preocupado pensar todo así. Felicidades, esa curiosidad a mí me despertó mucho interés, esa curiosidad, padrísimo. Muchas gracias. Compañero. Me llama la atención saber cuál es la obra de Walter Benjamin, cuál es y pues dónde. Mira, la que tiene la mayor cantidad de sueños se llama Calle de Sentido Único. Es un libro muy peculiar porque son como pequeños ensayos y los sueños están puestos como ensayos, o sea, no los distingue. Dice que son sueños, soñé, ¿qué tal? Y bueno, hay muchos sueños, hay uno sí, y la infancia en Berlín es otra obra donde están sus sueños, y luego hay una recopilación que se llama Los sueños de Benjamin, que reúne no solo los que aparecen en estas 2 obras, sino lo que publicó en revistas, incluso un par que no estaban publicados. Uno de los pasajes que lo tenemos. No, pero yo te recomiendo eso. Además es un libro fabuloso de leer, Calle de Sentido. Hay un sueño sobre la embajada mexicana. Un sueño que descubre un ídolo. Pirámides, ídolos, Sí. que estén desenterrando en una calle. Es muy divertido. Muchas gracias. Creo que ya en la conclusión de esta actividad se vale alguna pregunta indiscreta para indagar con Ernesto Priani. Si tú registras tus sueños. Sí, desde antes y luego después de esto lo sigo registrando y he estado jugando con Benjamin a tratar de reescribirlo y a ver qué pasa. Y algún día a lo mejor sale de ahí, ¿no? Pero hay una cosa que me molesta, bueno, no que me molesta, porque me resulta preocupante, y es que hay un amigo en particular, que no es Renato, un amigo en particular con el que sueño muy recurrente. Es el curador del MUAC, pero bueno. Exacto. No sé por qué, algo significará profundamente para mí que Pero ya, esos diarios serán materia para que alguien más llegue a una... A lo mejor estoy soñando contigo también. a lo mejor, ¿No? pero creo que más... ¿Hace cuánto que no lo veía? Bueno, la pregunta también tenía que ver con Benjamin, entonces se cruza, más bien era porque Benjamin es una figura tutelar de tu libro. No sé si se llama la tutelar o no, pero quería ver cuál es la relación justamente que tenía Benjamin con estos sueños, porque a mí me da la sensación de que reafirma cierta heterodoxia de Benjamin, este interés por los sueños, el hecho de que Benjamin fuera coleccionista, el que escribe un libro sobre el hechizo, o sea, hay una serie de situaciones, de planteamientos frente como a la cultura del agua que como dan muestra de esa heterodoxia, y parece ser que este interés de Benjamin por los sueños como que reafirma esa heterodoxia. Absolutamente. Scholem le escribe no a Benjamin, sino a Adorno, diciéndole que ¿Por qué metes? ¿Qué está haciendo eso? ¿Qué está haciendo esto Benjamin? Eso no es filosófico, no es relevante, esos sueños no le importan a nadie, en fin, ¿no? Pero muestra, digamos, claramente que Benjamin está interesado por temas, y además, la otra cosa que es muy interesante es que Benjamin está en contra de Jung, o sea, piensa que Jung es un fascista, que además creo que tiene razón. Piensa que Jung es un fascista. De Carl Schmitt. También, ¿no? Y entonces él piensa que la historización de los sueños es una forma no solo como de democratizarlos, de socializarlos, de ampliar la conciencia frente a esta interpretación rígida de Jung, ¿no? Entonces sí, porque en Benjamin todo tiene agenda política también, ¿no? Entonces es interesante esa otra parte.
pero sí. Pues queda constancia histórica y digital de la abierta convocatoria para difundir y conocer y disfrutar de los instrumentos de la noche, episodios para una historia de lo soñado. Y en el plano de la vigilia, no tenemos más que agradecer a Ernesto Priani y a Renato Sales con este humilde pero sentido reconocimiento Gracias. de parte del Departamento Académico de Estudios Generales, junto con una selección de los últimos números de la revista Estudios. Por aquí está el editor en jefe, que tiene en esta ocasión el número conmemorativo 150, después de 40 años de trabajo editorial ininterrumpido. Y más regalos, hay más regalos. Que sirva además como constancia para pedirle a Renato, señor administrador, su semblanza para que se incorpore a la próxima edición de la revista. Con gusto, ¿no? Claro Parece que bien. sí, hombre, por supuesto. Mientras tanto, para un correo electrónico, te los mando. seguro, administrador, no lo deje ir. Claro que sí, digo, el jefe editorial, no el administrador soy yo. Yo soy el administrador. Para seguir registrando sueños. Exacto. Y que nos sigas dando luz para entrar en esos terrenos que a veces dan tanto miedo, Así es. como es, ya no digamos el sueño propio, el ajeno. Muchísimas gracias. No, muchas Esta es gracias. su casa. Muchas gracias.